buenos días, sean bienvenidos a Foro TNH, les saluda Alejandra Flores y hoy tenemos un tema especial. Se desarrolla en nuestro país es sede del primer foro de alianzas público-privadas. Aquí convergen directores de los diferentes países y precisamente ahora me acompañan en el estudio representantes de 3 países hermanos, Colombia, México y Guatemala. Pero en esta primera parte del foro me acompaña la señora Lucrecia Ruiz, directora ejecutiva en funciones de la Agencia de Alianzas para el Desarrollo, Infraestructura Económica de Guatemala. Bienvenida a nuestro país, doña Lucrecia. Muy buenos días, muchas gracias. Para mí es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. También me acompaña el comisionado de Coalianza de nuestro país, don Miguel Ángel Gámez. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, licenciada, y para nosotros es un verdadero honor ser anfitriones de tan distinguidos visitantes y en un tema tan importante para el desarrollo de nuestro país como son las alianzas público-privadas. Iniciamos precisamente explicándole al pueblo hondureño qué son y qué encierran las alianzas público-privadas en el país. Bueno, las alianzas público-privadas es un modelo de financiamiento mediante el cual se incorpora la iniciativa privada, el capital privado a implementar un proyecto público. Esto viene a mejorar grandemente la economía de nuestros países, ya que los riesgos aquí son compartidos, ya no solo el Estado tiene el riesgo en la ejecución de un proyecto, sino que también el capital privado. Y tiene otra gran ventaja, que es que mientras el Estado puede destinar recursos hacia zonas más vulnerables, la empresa privada puede incorporar estos mismos recursos al desarrollo de un proyecto que igual va a tener utilidad pública. Ingeniera Lucrecia, con una gran experiencia en el tema, 30 años de experiencia como ingeniero, ¿cuál es su percepción, cómo toma este primer foro que se realiza a nivel de Centroamérica? Porque entiendo que otros países ya lo han tenido. Sí, efectivamente creemos que para nuestros países es muy importante conocer las ventajas que tienen estos modelos. Son modelos que tienen más de 30 años de estar funcionando en todo el mundo y hay muy buenas experiencias. Creemos que la importancia del foro es dar a conocer las ventajas, desventajas de los modelos de alianzas público-privadas. ¿Ustedes ya los han puesto en ejecución en su país? ¿Cómo les ha ido? Estamos iniciando, estamos en estructuración de proyectos. Esperamos salir a licitación este año en 2 proyectos específicamente, un centro del Estado, un centro como el que ustedes tienen gubernamental, acá, como el que nosotros le llamamos acá, y una terminal, puerto seco intermodal entre México y Guatemala. Bueno, nosotros en Honduras ya tenemos algunas experiencias con asociaciones público-privadas, ingeniero. Sí, efectivamente, pues gracias a Dios, y hay que decirlo, a la visión del presidente Juan Orlando Hernández, claro, que cuando él fue presidente del Congreso Nacional se emitió esta revolucionaria ley para hacer factible el desarrollo de proyectos donde el Estado no tenía los recursos para ingresar. De tal suerte que con este ordenamiento legal nosotros tenemos una cartera de 23 proyectos aprobados por el Soberano Congreso Nacional, de los cuales 7 ya están en ejecución, 7 proyectos que son emblemáticos como el mejoramiento de Puerto Cortés, el corredor turístico y logístico y otros proyectos que más adelante vamos a conversar de ellos. Son 2 días de este foro, aquí en Tegucigalpa. Sí, efectivamente, jueves y viernes son los 2 días que vamos a estar trabajando con estos distinguidos consultores que van a no solo a darnos su experiencia, sino nuevos lineamientos sobre cómo enfrentar este gran reto de sacar adelante nuestro país. ¿Expectativas? Muchas, muchas. Queremos aprender de la experiencia de los otros países, aprender de nuestro hermano país Honduras y efectivamente hemos estado trabajando en conjunto Guatemala, El Salvador y Honduras en temas de capacitación, en temas de apoyarnos y hemos tenido varias reuniones trinacionales. O sea que hay muchísimos avances, sí, ya hay mucho conocimiento de la materia. Exactamente. Entonces vienen con muchísimas expectativas, dice, de poner en práctica lo que ya se hace en otros países. ¿Habrá expositores de alto nivel, ingeniero Gámez, en estos 2 días? Sí, efectivamente, sobre todo consultores que han tenido mucha experiencia en el ramo. Tenemos amigos de México que tienen mucha experiencia, de Colombia,
Y de Perú, siempre hago mención yo de Colombia y Perú porque estos dos países fueron los que más contribuyeron en la elaboración de la ley y el reglamento de coalianza. Y en un foro que participamos en Colombia, yo siempre le hacía la broma que ellos me dicen cómo Honduras logró avanzar tan rápidamente y a conseguir un liderazgo en Centroamérica en el tema. La ley de ustedes es mucho más agresiva que la de nosotros. ¿Cómo hicieron? Entonces yo le dije simple y sencillamente corregimos la ley de Colombia. Y por eso ahora la de nosotros es más eficiente. Me imagino que Guatemala va a corregir la de ellos, que viene empezando en el rubro. Guatemala ya tiene una ley aprobada en el 2010. Ajá. Su reglamento fue aprobado en el 2011. Efectivamente, ya trabajando como agencia, empezamos finales del 2012, 2013, estamos ya estructurando varios proyectos, pero sí, las leyes también, la ley de Guatemala, también tomó de base la ley de Colombia, de Sudamérica, y creo que los consultores fueron más o menos los mismos, así que estamos corrigiendo la plana, como dice el ingeniero. Generalmente en los países nuestros, en los países centroamericanos, hay algún nivel de escepticismo cuando se trata de poner a trabajar a la par a la empresa privada. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios guatemaltecos? Porque necesitan de ellos. Sí, claro. En Guatemala hemos logrado tener aceptación en el modelo. Hemos trabajado mucho con la banca nacional e internacional y hemos trabajado mucho con el sector privado, nacional e internacional también, porque necesitamos de la experiencia de las empresas internacionales que han participado en otros países. Así que es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, de estar demostrando las ventajas que tienen estos modelos y pues creemos que sí hay interés. El proyecto que tenemos más avanzado tiene ya una lista de 6 precalificados, inversionistas internacionales de muy alto nivel, así que y en los otros proyectos también tenemos mucha expectativa de que los privados estén participando. Hay mucho interés en participar en Guatemala. ¿Qué tanto tiempo duran las licitaciones en su país? Bueno, no hemos sacado a licitación ningún proyecto. Estamos a nivel, el proyecto más avanzado ya tiene la precalificación, 6, como le mencionaba, 6 inversionistas de alto nivel precalificados. Nuestra ley nos permite socializar las bases de licitación con los precalificados previo a salir a licitación. Es la fase que acabamos de concluir. ¿Y cuánto tiempo les dura? Esperamos que más o menos un año estaríamos saliendo. Entonces, la ejecución de estos proyectos que usted me menciona, ¿cuándo ya sería una realidad en su país? Esperamos que el año entrante a finales estemos ya construyendo. Bueno, ministro, en nuestro país ha funcionado mucho las alianzas público-privado. De hecho, algunos de los expositores en el primer foro de hoy van a ser reconocidos empresarios, la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doña Aline Flores, don Luis Mata, reconocido empresario, don Luis Larach, actual presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Sí, nosotros hemos tenido el apoyo de la empresa privada, gracias a Dios, igual de la banca. Recuerde que el esquema de Honduras se maneja bajo el sistema de fideicomisos. Claro. Y la banca privada hondureña ha sido muy, pero muy eficiente en colaborar con nosotros en la estructuración de cada uno de estos proyectos. Igualmente, ahorita ya se incorporó la banca nacional a través de Banadesa y también Banprovi, que nos están apoyando y acompañando en un nuevo esquema de APP que nosotros llamamos también una creación del presidente Juan Orlando Hernández y del presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, que son las APP locales, claro, que van directamente orientadas a beneficiar y apoyar el desarrollo de los municipios, que en su momento los primeros proyectos que ha desarrollado Coalianza son proyectos de interés nacional y de unos montos realmente bastante considerables, donde la mayoría de los mismos han sido ganados por empresas internacionales. Sin embargo, también ya tenemos incorporados en nuestros proyectos a 3 empresas nacionales que ya están en ejecución. En su caso, en Guatemala, la banca privada y la banca pública, Banrural, de ustedes sí. Precisamente, ¿cuál es la participación? Están muy interesados, han participado incluso en la revisión de todos estos documentos que le mencionaba, en las bases de licitación, y han hecho muy buenos aportes. Están
por su lado, buscando experiencias de bancas a nivel internacional, porque sí creen en el modelo, y eso es fundamental. Creer en el modelo de alianzas público-privadas, tanto para la banca como para los inversionistas privados, es muy importante. Creo que es el paso más sólido que se puede dar en la construcción de las alianzas público-privadas. Ingeniero, ya para finalizar la primera parte con usted precisamente, mándale un mensaje a nuestros compatriotas hondureños y también explíquenos cuál va a ser la participación suya como expositora en este primer foro. Ok, muchas gracias. Decirle al país de Honduras, a los hondureños, que crean en las alianzas público-privadas, que es un modelo muy importante para que el gobierno, en conjunto con el participante privado, con la iniciativa privada, puedan invertir en infraestructura y prestación de servicios que necesitamos mucho en nuestros países. Es salud, educación, carreteras, tanta infraestructura y tantos servicios que nuestros países carecen, porque el Estado no tiene los suficientes recursos para invertir. Es muy importante creer en esta figura. Mi participación el día de mañana será comentar la experiencia en Guatemala, comentar la cartera de proyectos, tenemos 9 proyectos en cartera, y comentarles las ventajas y desventajas que hemos tenido, porque estos foros son muy importantes porque nos ayudan a aprender de las experiencias de los otros países y de alguna manera poder aplicar y mejorar cada vez. Es un constante mejoramiento de este modelo y de la aplicación del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, y le despedimos ya en esta primera parte. La vamos a seguir viendo durante hoy y mañana en la participación y el desarrollo de este primer foro de alianzas público-privada que se desarrolla en nuestro país. Al retorno de la pausa vamos a tener a otro de los importantes invitados a este foro. No nos cambie, ya retornamos. Gracias por continuar con nosotros en Foro TNH. El tema de hoy es el primer foro que se realiza en nuestro país de las asociaciones público-privadas. Ya me acompaña en el estudio el señor Daniel Vietes, ingeniero, representante, director ejecutivo para el programa de impulso de asociaciones público-privadas, nos visita de México y nos va a hablar precisamente junto al comisionado de Coalianza, don Miguel Gámez, sobre la experiencia de su país. Bienvenido a Honduras primero. Muchísimas gracias, Alejandra. Cuéntenos cuál ha sido la experiencia de su país en estas asociaciones. Bueno, México ya tiene una larga tradición en este tema, tiene más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos públicos de inversión con la participación del sector privado. Podemos tener como antecedente el programa carretero impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que otorgó concesión al sector privado para operar 52 autopistas de cuota, de las cuales 23 entraron en una situación de dificultad financiera y tuvieron que ser rescatadas por el gobierno federal, ¿no? Tienen una ya amplia experiencia con esto que me dice, ya de muchísimos años. ¿Cuál es la aceptación a través del tiempo, ya con este nuevo gobierno, nuevos proyectos? ¿Cómo se desarrolla? Sí, pues bueno, en función de esta experiencia, a principios de los años 2000, durante la administración del Vicente Fox, en base a la experiencia del rescate carretero, se desarrollaron nuevos modelos de asociación público-privada, ¿no? Como el nuevo modelo de concesiones que sirve para impulsar la construcción de nuevas autopistas de cuota. En paralelo al desarrollo de este nuevo modelo de concesiones, se desarrolló un modelo denominado Proyecto para Prestación de Servicios, los PPS, basado en la experiencia británica, en el modelo británico PFI, Private Finance Initiative, que constituye una nueva manera de realizar obra pública en México. ¿Por qué? Porque se contrata un inversionista proveedor que es responsable de construir, financiar, operar y mantener un activo que sirve de apoyo al ente contratante para prestar servicios públicos a los usuarios. La fuente de repago consiste en pagos por disponibilidad que realiza el ente contratante.
al inversionista proveedor en función del desempeño, de la calidad y cantidad de servicios que ofrece el inversionista proveedor. Entonces, esto requiere de un monitoreo, ¿no?, del desempeño, que está ligado a un mecanismo de pago, ¿no? Entonces, es una nueva forma de realizar obra pública, ¿no? Constituyó una nueva forma un nuevo modelo muy interesante para desarrollar sobre todo carreteras libres de peaje e infraestructura de carácter social como hospitales, escuelas, edificios administrativos, etcétera. En Honduras han copiado parte de este modelo de México, imagino, Sí. Comisionado. Sí, efectivamente, licenciada, y yo le mencionaba al principio que la experiencia de México para nosotros ha sido muy importante. Son nuestros hermanos mayores allá en Centroamérica y nos queda muy cerca. Esa experiencia carretera nosotros la asimilamos para no caer en esos errores que cayó México. Y tal y como lo menciona el ingeniero Viet, nosotros aquí tenemos ya estructurado de tal forma que nosotros denominamos nivel de servicio. Sí. Si ese nivel de servicio no se cumple, no hay forma de pagar. Y esto va manejado a través de un fideicomiso con un banco privado, que también está monitoreando que efectivamente el concesionario de esa obra cumpla con todos los requerimientos exigidos por el concedente. Ahí entra ya la participación directa del Estado. Y luego estos tres elementos son auditados por la Superintendencia de Asociación Público-Privada, que es en nuestro caso en Honduras quien cumple la función auditora y sancionadora al mismo tiempo. Así que por eso es importante hablar de que estos proyectos, este foro va a ser clave para nosotros, para que el pueblo hondureño, para que toda la sociedad hondureña se dé cuenta de la transparencia con que estos proyectos se ejecutan y los controles rígidos que se llevan, porque ha habido a veces como un desconocimiento o una desinformación de cómo se estructura un proyecto de APP en Honduras. No es que nosotros hemos venido a inventar el agua caliente en estos proyectos, ya lo mencionó la ingeniera Lucrecia, la experiencia primaria de Inglaterra es la que nos cobija a nosotros. De hecho, la Embajada de Inglaterra nos está patrocinando precisamente para el desarrollo de estos programas. Así que nosotros sí creemos firmemente y la ayuda que los diferentes países nos dan de sus experiencias, apuntarla más al programa. De hecho, ingeniero, Honduras está cambiando a nivel de carreteras. Hace unos años, pues, ingeniero, teníamos unas carreteras que eran no del nivel que las tenemos ahora, y eso es producto de las asociaciones también. Correcto, de los niveles, lo de cuota que dice es México, nosotros aquí lo llamamos peaje. Y estas carreteras que estamos manejando, el sistema de peaje, que en este momento solo está cobrando una de ellas, la otra ya está hecho la primera etapa, pero todavía no se cobra. La gente ya ha percibido que efectivamente es preferible pagar una cuota, un peaje de $1, por decir algo, a que pongan en peligro su vida, a que los gastos de operación de unidades sean mucho más altas, pero sobre todo el tiempo que se ahorran en el viaje de un lugar a otro. La construcción, la renovación de las carreteras en México, ¿qué tiempo le llevó? La renovación la reconstrucción de las carreteras ya con las alianzas público-privadas, ya tener a México en ese nivel que lo tiene. Sí. Para cerrar la brecha entre la necesidad de recursos para el desarrollo carretero y los recursos que están disponibles para desarrollarlo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolló 3 modelos de asociación público-privada. El nuevo esquema de concesiones que ya le mencioné, los proyectos para prestación de servicio PPS, que es para ampliar la red carretera libre de peaje, y el modelo de aprovechamiento de activos, que sirve también para aprovechar el fortalecimiento financiero de autopistas que están ya en operación, ¿sí?, para desarrollar nuevas autopistas de cuota. Entonces, ¿cuántas tienen en cartera para desarrollar? Alrededor de 35 ya carreteras en operación. ¿Y sí, van a desarrollar muchas más? Sí, por supuesto, hay en cartera ya una gran cantidad de proyectos en cartera, sí. ¿Honduras también tiene muchos proyectos de desarrollo en carreteras? Sí, nosotros tenemos ya en ejecución 3 proyectos carreteros y en nuestra cartera figuran 7 tramos más. Sin embargo, esto tiene que llevar un proceso de evaluación, de estructuración, y es un tema que lleva bastante tiempo. Recuerde que una concesión significa un matrimonio que va a durar más de 20 años.
Claro. Y entonces tenemos que tener sumo cuidado a la hora de comprometer estos recursos del Estado, este bien público, en manos de un privado. Y ya vemos exactamente nosotros la diferencia, vuelvo a repetir, la experiencia de México para nosotros ha sido muy valiosa, porque creemos que en su primer momento con las carreteras los estándares fueron muy rápidamente cambiados. Claro. Y eso como que impactó mucho en las finanzas, tanto del inversionista como del usuario. Entonces nosotros estamos haciendo aquí bien comedidos en eso. Usted ve la autopista San Pedro Sula, Tegucigalpa, hasta Puerto Cortella, la gente está pagando mucho menos de $1. Entonces ellos han asimilado de que ahora el tiempo que perdían, que eran 5 o 6 horas, se ha reducido casi al 50%. Entonces eso tiene un valor agregado muy alto. De tal forma entonces que ahora es el propio usuario el que pide al concedente y esta carretera, ¿por qué no la mejoran? Tema de canal seco, que para los hondureños sin duda va a ser muy importante en tiempo para llegar de un puerto a otro. Sí, ese es un ejemplo, y ya la carretera el próximo año va a ser entregada. Esta carretera va a estar a escasos 100 kilómetros de Palmerola a la frontera con El Salvador, que según la visión de nuestro presidente Juan Orlando Hernández va a ser el centro logístico precisamente por esa cercanía a los demás países centroamericanos. Ingeniero, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer a los hondureños con la experiencia de ustedes? Sí, bueno, es muy importante, además de tener un marco legal sólido, es una condición necesaria pero no suficiente. También es necesario tener un fortalecimiento institucional y un fortalecimiento de las capacidades técnicas de la gente a cargo del desarrollo de los proyectos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser su participación mañana como expositor en este primer foro? Pues voy a presentar la experiencia de México a lo largo de estos 25 años. Muchísimas gracias y que su estadía en Honduras pues sea muy placentera. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Al retorno vamos a tener la experiencia de Colombia. Gracias. No nos cambie. Gracias por continuar con nosotros en su foro TNH. En esta mañana invitados a nuestro estudio el señor Miguel Ángel Gámez, comisionado de Coalianza, y en esta ya parte prácticamente final me acompaña también el señor Luis Fernando Castro, asesor de la Dirección Nacional de Planificación de Colombia. Bienvenido, señor Castro. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Pues ustedes han sido sin duda pioneros en estas asociaciones público-privadas en su país. Sí, señora. Al igual que México, nosotros tenemos una larga experiencia en temas de asociación público-privada. Desde los años 80 incorporamos el mecanismo de concesiones, de forma tal que ya tenemos una experiencia de 30 años. En el año 2012 lanzamos una ley de asociación público-privada que no reemplaza la ley de contratación pública, pero lo que sí generó fue un mecanismo de, básicamente lo que estábamos buscando es buenas prácticas en estructuración de proyectos, colocar las cosas en orden de forma tal que cuando se presenten proyectos, tanto del orden nacional como territorial, tengan unas reglas claras de juego para todos, de forma tal que facilite tanto al evaluador como al proceso en sí mismo en el futuro, tener unas características que se estandaricen de alguna manera el mecanismo como tal contractual en el futuro. De 2012 esa ley, ¿les ha hecho caminar más rápido? ¿Cuáles han sido los avances de 2012 a la fecha? Lanzamos el programa más ambicioso que tiene hoy Centroamérica y Suramérica, que es un programa de carreteras, se llama la cuarta generación de concesiones viales en Colombia, que es un programa que cuesta más de 20.000 millones de dólares, ya está colocado en el mercado y en este momento estamos, digamos, en un proceso de cierres financieros de algunos de los proyectos. Algunos proyectos, la mayoría de ellos ya están en etapas de preoperativas, ya el privado ha tomado las carreteras y las está en este momento administrando, está haciendo algunas mejoras y los procesos de construcción van a iniciar dentro de poco en los primeros, digamos en la primera fase de carreteras que colocamos. ¿Han construido carreteras y se han dedicado a algún otro rubro o se han quedado solo en carreteras? No, hemos mejorado el mecanismo, básicamente hemos hecho aeropuertos. Algunos de los aeropuertos en Colombia se han venido concesionando, pero los primeros a través del mecanismo APP ya fueron colocados. Estamos hablando del aeropuerto de Barranquilla. Próximamente
La ciudad de Pereira tiene su aeropuerto, que es el Aeropuerto Internacional Matecaña, va a entregarlo bajo este mecanismo. Es un proyecto totalmente territorial, la nación no tuvo nada que ver, es un proyecto totalmente territorial, y esa es una de las grandes ventajas de la ley. Esta ley permite no solamente que proyectos de infraestructura de orden nacional se desarrollen, sino que también el territorio logre hacer sus propios proyectos individualmente a través de este mecanismo. Sin duda, mucho que aprender Honduras, ingeniero. Sí, definitivamente ellos han sido un gran ejemplo para nosotros y hemos viajado mucho tiempo a Colombia también nosotros para precisamente copiar esta experiencia. Imagínense, ese programa, como bien mencionaba Fernando, vale 20.000 millones de dólares. Claro. 2 veces lo que cuesta el ferrocarril interoceánico de Honduras. Que es el proyecto más caro que es el tenemos los proyecto hondureños. más ambicioso de Honduras y que ahorita estamos en esa etapa de exploración y de venta al público internacional. Nosotros hemos seguido esa experiencia y por eso le mencionaba al inicio que tenemos una variante de la ley nuestra a través de las APPL, que son en ese caso el territorio que él menciona, para apoyar nosotros también a los diferentes municipios. De hecho, lógico, hay un gran abismo de diferencia entre las dos economías. Sin embargo, nosotros tenemos la esperanza de que, como hemos manejado hasta el momento coalianza con el apoyo de Colombia, con el apoyo de Perú, con el apoyo del Banco Centroamericano, con el respaldo de los demás países hermanos que van a estar con nosotros hoy, vamos a poder mercadear mejor nuestros proyectos y que esa experiencia venga a fortalecer más las APP en Honduras. ¿Han participado ustedes ya en otros países también, con la experiencia que tienen ustedes, no sí, solo a nivel centroamericano? Sí, Alejandra, nosotros, digamos, nos han llamado de varios países, hemos participado en varios foros, tratando de mostrar lo que hemos hecho en Colombia a través del mecanismo de APP y tratar de mostrar sus bondades. Digamos que la experiencia nuestra le ha servido a algunos otros países, somos de los primeros en Latinoamérica que ha implantado este tipo de normatividad y por ser pioneros digamos que generamos algunos tipos de rigideces en las normas que poco a poco hemos venido soltando. Pero digamos que eso le ha servido a países que han entrado un poco más adelante en el proceso para que, basado en las experiencias que hemos tenido en algunos países, modifiquen un poco sus normas, las vuelvan un poco menos rígidas, de forma tal que el mecanismo funcione más rápidamente y se logre profundizar más rápido. ¿El nivel de transparencia que ustedes manejan en la ejecución de cada obra? Sí, nosotros hasta el momento en más de 20 proyectos que hemos colocado en el mercado, no existe, digamos, en ningún momento ninguna queja al respecto del proceso de transparencia. Las APP lo que generan es un proceso de transparencia, confianza en el inversionista. Recuerden que aquí estamos hablando de varios actores, está el gobierno por un lado, está el sector público, pero el sector privado, pero se divide en dos. Hay que tener en cuenta que no solamente es el que ejecuta el proyecto, parte como tal del proyecto, sino que existe el financiador, es decir, el sector bancario, el que pone la plata. Entonces es muy importante diseñar proyectos precisamente para que sean banqueables, para que el sector privado pueda salir al mercado a colocar sus proyectos, a conseguir los recursos para los proyectos. ¿Hay banca extranjera que está participando con ustedes? Sí, por supuesto. Los primeros cierres de nuestro proyecto de carreteras los logramos a través de Goldman Sachs en Nueva York. Goldman Sachs colocó para un privado más o menos 1.500 millones de dólares, los cuales ya han venido siendo desembolsados. Es una cantidad grande para un país. Claro. Recibir toda esa cantidad para básicamente 3 proyectos que tenía este asociado privado, es, digamos, lo que muestra es la confianza que genera el mecanismo en el exterior. Conseguir los recursos, desafortunadamente, en nuestros países es muy difícil, sobre todo con proyectos de infraestructura tan ambiciosos como el que lanzó Colombia. ¿Nosotros cómo avanzamos en esto? Sí, también hemos logrado avances significativos. El hecho del corredor turístico, por ejemplo, está siendo financiado por JP Morgan, primer banco de los Estados Unidos, y asegurado por MIGA, que es la contraparte aseguradora de Banco Mundial. Eso a nosotros nos da mucha prestancia, porque somos un país que venimos saliendo ahorita de una situación difícil, no teníamos reconocimiento internacional. Ganar esa confianza que habla Fernando no es fácil. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de estos países, como vuelvo a insistir, donde nos han dado un espaldarazo tanto con sus consultores como con sus empresas, porque aquí tenemos ahorita en las concesiones que ya están en ejecución, trabajando empresas de hermanos países de México, de Colombia,
ya están trabajando aquí en Honduras, y eso a nosotros entonces nos abre muchas más expectativas para conseguir los recursos que son difíciles de traer al país. Por eso yo quiero recalcar en esto, licenciado Flores, la confianza que puede tener el pueblo hondureño, la ayuda de los medios de comunicación que se encargan de orientar al país sobre lo que él menciona. Aquí hay muchos actores, así que la transparencia aquí está garantizada, pero más allá de lo transparente con que usted puede ejecutar un proyecto, es lo eficiente, para que el pueblo sienta que esa nueva obra que está haciendo sí le va a rendir los frutos para los cuales está programado. Así es, y nosotros hasta hace unos años, ingeniero Castro, aquí en Honduras las licitaciones eran amañadas, las hemos dicho de alguna forma. Ahora se hacen licitaciones, pues como participante, el pueblo hondureño en general. ¿Ustedes cómo hacen ese tipo de licitaciones en su país? ¿Cuál es el mecanismo que hacen para las mismas? No, el proceso licitatorio es un proceso contractual en el cual es totalmente público, es una convocatoria abierta para que se presenten, en este caso, proponentes plurales, de forma tal que muchos de esos proponentes tienen componente nacional en la gran parte de los casos, pero también tienen un componente internacional muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos colocado proyectos como la profundización del río Magdalena, que se hizo a través del mecanismo de APP, es un proyecto bastante ambicioso, es un proyecto estamos hablando, es un proyecto de básicamente 700 millones de dólares, y es un proyecto en el cual precisamente se lo ganó una estructura plural que tenía un alto contenido internacional, que estaba Brasil incluida dentro del mecanismo. Y lo que ha mejorado, digamos, ese proceso de transparencia para que los procesos más abiertos es que, como tal, los mecanismos que se solicitan para poder participar en estos proyectos son mecanismos que tienen cierto tipo de cobertura, es decir, yo no me puedo presentar si no tengo ciertas garantías detrás mío, estrictamente, básicamente, de financiamiento. Entonces, los bancos son los que realmente garantizan que el privado pueda ser el ejecutor del proyecto en el futuro. Entonces, digamos que también les ayuda a escogerlos. Exactamente, de alguna manera eso elimina posibilidad de que se nos presenten oferentes que presenten precisamente ofertas artificialmente bajas que al final o elevadas. No puedan ejecutar exactamente, que no puedan ejecutar el proyecto. Exactamente, entonces digamos, entonces digamos que existen varios mecanismos de forma tal que el que se presente cumple con ciertas condiciones mínimas que le permiten seguir en el proceso y que aseguran que van a poder continuar en el proyecto. Ningún banquero va a llegar a prestarle plata a una estructura que sabe en el futuro va a fallar. Eso no va a suceder. Entonces, digamos que hoy una labor muy fuerte que están haciendo los bancos es cambiar la forma en la cual prestan su dinero. Hoy hacen un proceso de ingeniería anterior, tienen un ingeniero independiente que hace todos unos análisis sobre el proyecto y mira si lo que está presentando, lo que pretende ofrecer el privado al sector público, se puede cumplir en el futuro. ¿Cuánto o cómo manejan ustedes el tema para darle mantenimiento a estos ejes carreteros? Los procesos que nosotros hemos lanzado son procesos que duran entre 25 años, más o menos, entre 25 y en algunos casos hasta 35 años cuando la iniciativa es de carácter privado. Lo que se hace es que hay una primera etapa de construcción en la cual nosotros no pagamos absolutamente nada. Si la carretera está en ese momento en operación, el recaudo queda congelado, de forma tal que solamente se paga por disponibilidad. Una vez la obra esté funcionando, esté lista en los estándares de calidad que nosotros exigimos, en ese momento se empiezan a hacer desembolsos, porque en Colombia solamente en este tipo de mecanismos solamente se paga por la prestación del servicio. Nosotros no pagamos por construir infraestructura, ese mecanismo es un mecanismo de obra pública. Nosotros lo que hacemos ahora es, alguien nos construye pero nos presta un servicio, en este caso es un servicio vial, y eso es lo que nosotros pagamos. Al final de la obra. Al final de la obra, solamente cuando esté disponible. Ya para finalizar esta parte con el representante de Colombia, algunas recomendaciones para nuestro país y la participación suya, por supuesto, también mañana en este primer foro. Muy importante la profundización del mecanismo, es importante ir al territorio y a capacitarlos. Nosotros en Colombia hemos venido haciendo eso en territorio, digamos que inclusive, este tipo de mecanismos tienen un gran problema y es que falta, digamos, capacidad institucional para poder ejecutar estos proyectos. Son muy especializados, difíciles de entender y sobre todo difíciles de ejecutar. Entonces es necesario hacer una capacitación constante en las entidades que vayan a manejar este tipo de proyectos. En el orden nacional, digamos que es mucho más fácil, digamos porque existe algún recurso técnico, pero a nivel territorial es muy difícil. Nosotros hemos venido acompañando al territorio y estamos hasta ahora, después de
4 años de ley, hasta ahora estamos empezando a tratar de profundizar la ley, llegar al territorio y que el territorio comience a utilizar este mecanismo que es bastante apropiado. Entonces es muy importante y un buen mensaje para Honduras que empiecen a hacer esa labor desde ya, desde que empiecen a trabajar, sobre todo en capacitar al personal, claro, a ir al territorio, a explicar muy bien el mecanismo para que el mecanismo, digamos, al principio genera demasiada resistencia en todo el sector público para poderlo aplicar. Entonces lo importante es empezar a capacitar al personal, a que todo el mundo entienda que el mecanismo no es un mecanismo de privatización de infraestructura, la infraestructura siempre va a ser pública, lo que pasa es que entra un operador privado a manejar la infraestructura, pero la infraestructura nunca se pierde. Gracias. Muchísimas gracias por su participación y bienvenido a Honduras. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, al retorno vamos a hablar de la metodología de este primer foro y por supuesto de los proyectos que ha desarrollado nuestro país. No nos cambien. Gracias por continuar con nosotros en su foro TNH y en la parte final, señor comisionado, si nos habla de quiénes van a ser los expositores y cuál va a ser la metodología de este primer foro. Sí, en este primer día va a haber un panel para explicar la experiencia hondureña, sobre todo de la parte gubernamental. Va a estar nuestro ministro coordinador del sector de infraestructura, el ingeniero Roberto Ordóñez, ministro de Finanzas, el licenciado Wilfredo Cerrato, el ministro asesor en materia de desarrollo y competitividad, que es el ministro Mata. Don Luis Mata. Don Luis Mata. Igualmente va a estar acompañándonos hoy el ministro de la Presidencia, don Eval Díaz. Y este primer panel va a ser moderado por el Banco Centroamericano. Luego tenemos el concurso de los consultores internacionales que usted ya vio aquí, a Daniel, Fernando, Lucrecia, pero también nos acompañan otros consultores de Perú, por ejemplo, Eduardo Escobar, que ha sido un consultor que permanentemente ha estado trabajando con Coalianza. También tenemos otros amigos que vienen no les podría decir en este momento el nombre porque vienen de la Embajada de Inglaterra en Guatemala, y probablemente ellos van a estar aquí acompañándonos también. Luego tenemos la participación de los 3 comisionados de Coalianza, el secretario ejecutivo, Henry Acosta, que vamos a dar un panel sobre la experiencia con contratistas nacionales. Yo le mencionaba los proyectos que están en ejecución. Tenemos la empresa, al ingeniero Williams y Molina, de la empresa Williams y Molina, que está trabajando en el proyecto Siglo XXI. Don William Hall. Que es don William Hall, de la empresa Williams y Molina, que es el primer proyecto de iniciativa privada en el país. Está desarrollando en San Pedro Sula. Él también trabaja en el proyecto de un tramo de la Ruta Lenca, igual que la empresa Eterna ahí en la Ruta Lenca. También van a estar los compañeros que están trabajando en el proyecto de Puerto Cortés, tanto la terminal de graneles como la terminal de contenedores. También tenemos a los concesionarios de Palmerola y Centro Cívico, que estos proyectos ahorita están a la espera, como decía Fernando, de lo que es el cierre financiero, para nosotros poder emitir la orden de inicio y ya iniciar la obra física. Así que este va a ser un foro muy importante para el país. Invitamos a los colegios profesionales hondureños, a las cámaras de comercio e industria del país, a las empresas contratistas, a las empresas consultoras, para que veamos juntos todos los hondureños esta gran experiencia, no solo latinoamericana, sino mundial, de tal suerte que podamos incorporarlo al desarrollo integral de nuestra querida patria Honduras. O sea que va dirigido para ellos, pueden ingresar, ¿cuál va a ser la forma para que ellos lleguen hasta el Banco Centroamericano y puedan participar? Ellos tuvieron que haber hecho una solicitud, como lo pusimos en la página web, para que recuerde que el acceso al banco es bastante restringido, así que el cupo para la participación es abierto, pero limitado al mismo tiempo a la capacidad del local. Muchísimas gracias, señor comisionado de Coalianza, don Miguel Ángel Gámez. Ya sabe, a partir de hoy se desarrolla este primer foro de asociaciones público-privadas en nuestro país. El mismo continuará mañana con la participación de algunos panelistas que nosotros ya hemos tenido aquí en nuestro estudio. Es el caso de la hermana República de Colombia, Guatemala y, por supuesto, México. Gracias por el favor de su atención y nos encontramos mañana en otro foro TNH. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.